Buen día, maestra Brenda Estela Hernández Lima, compañeros y compañeras del módulo 304, el campo aplicado de los procesos en necesidades educativas especiales. El día de hoy me encuentro acompañada del licenciado Alberto Valderas Delgado, quien amablemente me concederá una entrevista para conocer desde su punto de vista las funciones, las actividades, su experiencia en relación a las necesidades educativas especiales. Buen día, licenciado. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Buenos días, Betty, muy bien, gracias a Dios. Y pues aquí en otro día más de trabajo en el CRIT. ¿Cómo se llama la institución en la cual labora? Es el Centro de Rehabilitación Integral de Tehuacán, CRIT. ¿Cuáles son los servicios de rehabilitación que presta esta institución a la comunidad de Tehuacán? Bueno, aquí se manejan diferentes terapias. Una es la terapia del lenguaje, terapia ocupacional, psicología, terapia física y quimioterapia. ¿En qué área desempeña usted sus funciones? Bueno, yo estoy en el área de terapia del lenguaje. ¿Cuáles son las actividades que realiza en esta área? Bueno, tenemos diferentes actividades en las cuales nos enfocamos y hacemos y realizamos con los pacientes. Por ejemplo, la mayoría de la gente o los papás piensan que la terapia del lenguaje solamente son actividades de soplo, respiración y linguales, pero no es así. Es estimulación al cerebro. Si el cerebro está bien estimulado, entonces el niño va a desarrollar diferentes habilidades. En este caso, a lo que a nosotros nos interesa es el lenguaje. Entonces, hacemos actividades y trabajamos la motricidad fina, gruesa, lateralidad, coordinación, esquema corporal, espacio corporal, estimulamos visualmente, auditivamente, la coordinación, básicamente es todo eso. Ejercicios de gimnasia cerebral, principalmente, son en los que nos enfocamos. ¿Qué tiempo lleva usted ejerciendo estas funciones u actividades dentro del área de necesidades educativas especiales? Llevo 2 años, 2 meses. ¿Por qué decide usted trabajar dentro del área de necesidades educativas especiales? Bueno, más que nada porque yo me considero una persona humanista, entonces en este tipo de trabajo es el ayudar mucho a la gente que lo necesita. Entonces, si tú eres una persona que tienes el don como de servir, de ayudar, de apoyar sin pedir nada a cambio, simplemente hacerlo obviamente por la paga, pero también por el gusto de ayudar a la gente, pues es creo que la mejor forma de que decides hacer este tipo de trabajo o este tipo de labores. ¿Por cuántos especialistas está conformada esta área de terapia de lenguaje que brinda atención a las personas que acuden a su rehabilitación? Bueno, en este caso somos dos, una compañera y yo. Debido a la población tan extensa que tenemos de pacientes, se nos complicaría que nada más estuviera un solo terapeuta. Entonces somos dos, ya de ahí nos vamos dividiendo los pacientes o de acuerdo a las necesidades que tengan formamos grupos y ya los dos nos encargamos de trabajar con el grupo al que le toca la terapia. ¿Le gusta realizar su trabajo dentro de este ámbito de necesidades educativas especiales? Sí, claro, Betty, mira, como te comentaba, o sea, tienes una gran satisfacción de que, vaya, a veces los niños tienen problemas en casa, en la escuela o con sus hermanos, ahorita lo de moda el bullying y todo eso, ¿no? Y la más grande satisfacción es que ellos, por ejemplo, te confíen cosas, empiecen a hablar, te digan tu nombre, te busquen. Yo creo que eso es lo más bonito y es lo más satisfactorio de este trabajo. Gracias. ¿Cuáles son los trastornos del lenguaje y del habla más frecuentes y en qué consisten? Bueno, por ejemplo, los trastornos más comunes que aquí percibimos y nos llegan son retrasos en el lenguaje, que es el niño no está hablando de acuerdo a la edad. Por ejemplo, a lo mejor ya tiene 4, 5, 6 años y el niño no menciona nada más que mamá y papá. Entonces, se le tiene que evaluar y ver el por qué está pasando esta situación, ¿no? Muchas veces nosotros lo relacionamos o lo enfocamos a que tiene algo más emocional. Llámese que están moviendo bien la lengua, no están sacando bien el soplo y no están respirando bien. Pero son problemas no difíciles de eso. ¿Cuál es la población que más atiende usted? ¿Niños, jóvenes o adultos? Niños. Aproximadamente del 100% que tenemos de pacientes, el 85% son niños de entre
3 años a... ¿Qué tratamientos emplea usted para corregir los trastornos del habla y del lenguaje? Como ya te comentaban, pues lo importante es innovar. ¿Para qué? Para que ellos les llamen la atención. Entonces, algo que se recomienda como terapeuta del lenguaje no nada más es estar en un salón, sino utilizar todas las instalaciones. Por ejemplo, la ventaja que tenemos aquí en el CRIT de Tehuacán es que, por ejemplo, tenemos un área grande, tenemos un salón grande y tenemos otro cuarto que se llama cámara multisensorial. Entonces, no nada más es estar en un salón sentados. ¿Por qué? Porque los niños vienen cansados. Que el niño aprenda más o el paciente aprenda más cosas o actividades. Gracias. Una vez diagnosticado el problema del niño, ¿cómo procede? ¿Comienza de inmediato la intervención de usted como profesional? Sí. Cuando el papá llega, bueno, el paciente llega aquí con nosotros, como te comentaba, lo entrevistamos. De ahí nos damos cuenta que es más o menos lo que tiene. Si es algo más fuerte, se les pide un diagnóstico. ¿Para qué? Para que ahí nos basemos y sepamos en qué área vamos a trabajar. Porque a lo mejor podemos abarcar muchas cosas, pero si no se está dando en donde debe ser, no va a tener avances el paciente. Entonces se les recomienda y se les ponen ejercicios para que ellos realicen con sus hijos. Y el avance va a depender si ellos están trabajando en casa. Obviamente, aquí en el CRIT les trabajamos ciertos ejercicios, tratamos de que sociabilicen con otros niños. ¿Por qué? Porque es importante, ¿no? A veces un mejor avance con ellos. Respecto al desarrollo del lenguaje en los niños, ¿qué signos pueden hacer sospechar a los padres de que su hijo no esté evolucionando adecuadamente en la adquisición del lenguaje? Bueno, te digo que se les hace una evaluación, ¿no? Más o menos les explicamos a los papás, mire, su hijo no pronuncia ciertas letras, no forma ciertas sílabas o le cuesta hilar oraciones, ¿no? Entonces nos enfocamos y partimos de ahí, ya poniéndoles los ejercicios nosotros y en casa, nosotros vamos a ver la evolución. Entonces, en cierto tiempo se le pregunta, cuando hable de decir a los papás, que en primera les pongan muchísima atención, ¿no? Una, que los estimulen muchísimo. Te digo que es importantísimo, obviamente, básicamente es todo, trabajen con ellos, los estimulen poniéndoles diferentes actividades que les nazca a ellos o que vean que les gusta a sus hijos, más aparte las que nosotros les ponemos para que hagan en casa. Y esos consejos les ayudan mucho a los papás. ¿Los trastornos de lenguaje y de habla pueden afectar el proceso de aprendizaje en los niños que los padecen? Sí, muchísimo. Por ejemplo, nos ha tocado que si el niño escribe mal, obviamente ya no le va a entender a la libreta, a lo que está anotando en la escuela, y se le va a dificultar leerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está cambiando letras o se está comiendo letras y todo eso. Entonces siempre a los niños les decimos, a ver, a la hora de hacer tu examen, también, si no lees bien, no vas a entender lo que te está poniendo la maestra en la pregunta, memorizando o comprendiendo en la lectura o en el trabajo, también se te va a dificultar tanto. Entonces, sí afecta muchísimo, llámese lenguaje, escritura, todo eso. ¿Cuáles son las habilidades y conocimientos que considera usted que son necesarios y que debe poseer un profesional para ejercer su trabajo dentro del área de necesidades educativas especiales? Pues yo creo que es tener mucha paciencia, dedicación, ser una persona humanista. Yo siento que son como que 3 bases principales. ¿Por qué? Porque muchas veces estás con el niñito, ¿no? En este caso que tenemos pacientes muy chicos. O como te comentaba, tenemos pacientes ya adultos de EBC que a veces son personas muy necias. Entonces, tú quieres trabajar con ellos y no se dejan. ¿Por qué? Porque piensan que ya lo saben todo. Y a lo mejor tenían todos los conocimientos, pero no es fácil para ellos que de repente no los puedan expresar, más un jugo y se los dan. Y a lo mejor eso hace que ellos tengan un mejor rendimiento, ¿no? Y que les des mucho cariño. Como te mencionaba, por ejemplo, llegan niños con falta de cariño porque no es para el papá, la mamá trabaja, los hermanitos le pegan o los abuelitos nada más lo ponen a ver la televisión. Entonces lo que nosotros hacemos, tenemos una forma de trabajar, es ganarnos la confianza del paciente, jugar con ellos y trabajar con ellos. Entonces yo creo que esos tres aspectos nos han hecho que tengamos éxito aquí con ellos. Jugamos con ellos, brincamos con ellos, estamos ahí, ¿no? Y ya trabajar con ellos. Obviamente ya les decimos, mira, ya trabajamos, claro es que, como lo mencionaba la pregunta. ¿Con qué otros profesionales se relaciona dentro de esta área de necesidades educativas especiales? Mira, ahorita con psicología y con terapia ocupacional, como que estamos más de la mano en terapia del lenguaje. Obviamente no haciendo a un lado terapia física, ¿no?
son como que, te digo, a lo mejor tiene un problema emocional, pues que nos apoye el psicólogo, ¿no? Que a lo mejor el niño ya tiene 4 o 5 años y no sabe vestirse, todavía no se independiza bien de los papás, pues que nos ayude terapia ocupacional. Entonces, todo eso, lo que es ocupacional, lenguaje, psicología, van mucho de la mano. También, no, nada, te digo, terapia física, ¿no? Porque a lo mejor, pues nos ayuda a nosotros en la cuestión del lenguaje. ¿Qué problemas o limitaciones ha enfrentado usted para desarrollar sus funciones en esta institución? Pues yo creo que la principal es que no contamos tal vez con el material necesario. O sea, como te mencionaba, tienes que innovar en tus actividades que pones, pero también necesitas de cierto material. Entonces, si no tenemos el material adecuado o eso, pues se nos dificulta mucho, ¿no? Porque como te digo, si a un niño le pones una actividad 2, 3, 4, 5 veces lo mismo, se va a aburrir, ¿no? Obviamente es importante que lo tengan bien establecido y bien fundamentado, ¿no? Pero la trama un poquito más grande que tenemos. ¿Cuál ha sido su experiencia personal en esta área? Bueno, mi experiencia personal es que, como te mencionaba, hay muchos casos muy fuertes aquí. A veces estamos en nuestro entorno social y no nos damos cuenta de lo que hay alrededor de nosotros, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, independientemente de los niños con trastornos del lenguaje, que son los chiquitines, tenemos niños con parálisis cerebral, con autismo, con síndrome de Down, pacientes con derrames cerebrales, pacientes con retraso mental, pacientes con déficit de atención. O sea, tenemos niños muy, muy, muy fuertes. Entonces, sí es complicado. ¿Por qué? Porque sí necesitan tener de 2 a 3 terapias, pero como tenemos una población muy grande, se nos dificulta muchísimo. Entonces, igual como ya te mencionaba, ¿Cuál es el caso más difícil que se le ha presentado durante el desempeño de sus funciones como profesional de necesidades educativas especiales y de qué manera lo afrontó? Bueno, yo creo que los casos más complicados o más complicados son los niños con autismo. ¿Por qué? Porque son personas que no te entienden, están en su mundo. Entonces sí es muy, muy complicado trabajar con ellos. Entonces, la forma de poder trabajar con ellos es teniendo rutinas y estimulando igual el cerebro, obviamente, ¿no? Pero, por ejemplo, son personas que no pueden estar mucho tiempo en un lugar, que a lo mejor no te ponen atención, que están en su mundo, que a lo mejor son agresivos, tienen estados de ánimos muy cambiantes. Por ejemplo, pueden llegar alegres o luego te ponen a llorar, luego te pegan, luego se están riendo. Entonces tú tienes que adaptarte a esas características de esos pacientitos. Yo creo que ese es lo más difícil que me ha tocado aquí. ¿Cuáles son las condiciones de trabajo y las condiciones laborales para un psicólogo dedicado al ámbito de necesidades educativas especiales? Pues sí es un poquito complicado. Ahorita el salario que nos están pagando no es el que nosotros desearíamos, ¿no? Y de acuerdo a la población que tenemos, pues sí, como que se descompensa uno, ¿no? Vemos muchos pacientes y no nos están pagando tan bien. Entonces sí es algo complicado, ¿no? Porque pues das como que todo de ti y todo eso y pues esperas un poquito algo de remuneración, ¿no? Por ejemplo, en cuestión de esa no tenemos ni seguro, ni prestaciones, ni nada de eso. Simplemente es el salario y ya. Estamos por confianza, somos trabajadores de confianza, no tenemos un contrato, o sea, en cualquier momento te pueden decir adiós y pues ya, obviamente, ya acabó tu trabajo aquí. Y como te decía, otro de los aspectos pues es el material, ¿no? Que a veces se supone que la dependencia en la que estamos trabajando nos debe de proporcionar el material que nosotros pedimos, pero pues en ocasiones no es así, ¿no? O pedimos 10, 15 materiales y nos mandan 3, 4. Entonces es muy poquito para lo que nosotros necesitamos. Entonces como que sí son trabas y cosas que en lo laboral sí es complicado aquí. Gracias. Pues hemos llegado al final de la entrevista. Otra vez, licenciado, le reitero mi agradecimiento por concederme esta entrevista, por su valioso tiempo. Muchas gracias y que tenga usted un buen día. Igualmente.